¿A quiénes escucha Dios? Creo que es el tema del que vamos a estar hablando en esta ocasión. ¿Podrá, por ejemplo, el Señor escuchar a un narcotraficante que tiene un altar ahí en su búnker y le ruega a Dios todos los días, mañana, tarde y noche, por su negocio, para que ese negocio prospere? ¿Será posible que Dios escuche en realidad a todas las personas, a cuanta persona acuda en busca de su ayuda o de su auxilio? Ese es el tema. ¿A quién escucha Dios realmente? Yo creo que hay una mala concepción al respecto. Y no de ahora, desde hace muchísimo tiempo. Las personas vienen creyendo que cada vez que oran, Dios los va a escuchar sus oraciones, sus peticiones, y con prontitud Él las va a responder. La pregunta aquí es en base a qué criterio hemos nosotros llegado a pensar que Dios escucha a todas las personas sin excepción. Yo diría que las personas que piensan así quizás nunca han leído las Sagradas Escrituras, nunca han leído la Biblia. Y si la han leído, pues han decidido ignorar por conveniencia quizás lo que la palabra de Dios dice al respecto, o simplemente no la han leído detenidamente. O como dijo alguien por ahí, yo no leo la Biblia todos los días, la leo de vez en cuando. Entonces no ha llegado todavía a considerar los pasajes donde la palabra de Dios dice que esto no es posible y que esto no es así. La palabra de Dios dice con claridad, por ejemplo, que Dios no escucha a los incrédulos. Proverbios, capítulo 15. La palabra de Dios, que es nuestro manual, nuestra única regla de fe y práctica, dice que Dios no escucha a los incrédulos. Capítulo 15 de Proverbios, versículo 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Yo creo que ya más claro no podría haberse dicho. Dios está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. O sea, cada vez que un incrédulo ora, Dios está lejos de esa oración. Y va a escuchar solamente, dice, a los justos. Ahora, queremos aclarar, por incrédulos, no necesariamente se refiere a los que no creen en la existencia de Dios. Por incrédulos, Salomón está hablando, o la palabra de Dios, o las Sagradas Escrituras, se refieren a aquellas personas que aún no han creído en la provisión de Dios para la salvación del hombre. No que no creen en la existencia de Dios, sino que no creen en la provisión de Dios para la salvación del hombre, la cual consiste, primero que nada, en arrepentirse de sus pecados. La palabra de Dios dice en Lucas, en el capítulo 3, en el versículo, en el capítulo 13, en el versículo 3, dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros para poder llegar a ser creyentes, para poder llegar a ser salvos, primero tenemos que reconocer lo que la palabra de Dios dice acerca del hombre. Y la palabra de Dios dice acerca del hombre que el hombre es pecador. Esa es su necesidad, es pecador. Y tiene que arrepentirse de sus pecados, abrir la puerta de su corazón e invitar al Señor Jesucristo a entrar en él, para que el Señor Jesús le borre con su sangre de todos sus pecados, como quien dice, borrón y cuenta nueva. Le adopte como su hijo e inscriba su nombre en el libro de la vida. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Recuerda lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En Apocalipsis 1:5 dice que cuando eso pasa, Él nos lava o nos limpia de todos nuestros pecados. Entonces, por incrédulo, la palabra de Dios se refiere a aquellas personas que no han creído en la provisión de Dios para la salvación del hombre. De modo que por causa del pecado, y en tanto nosotros seamos
pecadores y nuestros pecados no hayan sido perdonados, no hemos restaurado nuestra relación con Dios. No hay una relación restablecida. O sea, no tenemos ni podemos tener comunión con Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, por ejemplo, en el capítulo 7, en el versículo 11 al respecto? Salmos capítulo 7, versículo 11. Miren lo que dice. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Otra expresión para referirse a un incrédulo, una persona que no ha creído aún en la provisión de Dios para la salvación del hombre, es impío. Impío quiere decir que no practica la piedad, que está alejado de todo lo que tiene que ver con la piedad de Dios, ¿verdad? Vivir correctamente, vivir rectamente, hacer lo justo, hacer lo derecho, hacer lo honorable. El que no vive conforme a la piedad, que esa sería la mejor definición. Y esa es la mayoría de los incrédulos, y no todos. Entonces dice aquí en el libro de Romanos también, en el capítulo 3, en el versículo 23, claramente, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están apartados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado, en esta vida y en la otra. El pecado es algo que Dios no tolera, que no soporta ver. Entonces el pecado impide que nosotros podamos tener no solo una relación, sino una comunión, o podamos tener comunión con Dios. Imagínense que si Dios escuchara al incrédulo, si Dios escuchara a todas las personas que creen en Él, a todas las personas que creen en su existencia, no así en la provisión, en su provisión para la salvación del hombre, entonces Dios tendría que escuchar a los demonios. ¿Por qué? Mire lo que dice la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 19. Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es que para ser salvos no solo hay que creer. Vuelvo a repetir, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados en un acto de fe, abrir nuestro corazón y necesariamente invitar a Cristo Jesús a entrar a nuestro corazón. La presencia de Cristo en nuestro corazón es como la visa de salida o de entrada a un país determinado. Si no tenemos visa, o no salimos o no entramos. Así de sencillo. Y si no hemos invitado a Cristo, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si no hemos abierto la puerta de nuestro corazón, si no hemos invitado a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón, nuestros pecados no han sido borrados, no hemos restaurado nuestra relación con Dios. Seguimos siendo enemigos de Dios y Dios no va a poder oírnos, ni Dios va a poder escucharnos. Si por tan solo creer en la existencia de Dios, Dios tuviese que oírnos y escucharnos, entonces Dios tendría que escuchar a los demonios. Dios tendría que escuchar a los demonios. Bueno, y de hecho, hablando de los demonios, recordamos un caso, yo no sé si usted ha leído esa parte de las Sagradas Escrituras, en la que una legión de demonios, o un hombre que estaba poseído por una legión de demonios, se encuentran, porque eran varios, con el Señor Jesucristo. Ahí va el Señor Jesucristo pasando, ellos estaban en un cementerio, vieron al Señor donde venía, salieron corriendo y se postraron ante él y dicen, mire, por favor, Señor, por favor, no nos envíe al abismo. ¿Cuál era la petición? No nos envíe al infierno. Por favor, no nos envíe. Pero hay un acto de cerdos. Quizás unos 2,000 cerdos aproximadamente, como mínimo, porque la palabra hato se usa para referirse a una porción, a una determinada cantidad de cerdos. Quizás el mínimo podrían ser como 2,000 cerdos, que estaban por ahí. Y el Señor les dice, ok,
Y esta legión de demonios salen del cuerpo de estas personas que estaban poseídas y toman los cuerpos de estos cerdos. ¿Usted recuerda qué pasó? Los cerdos no soportaron la posesión demoníaca y corrieron y se desbarrancaron en un abismo y murieron. Como era de esperarse. El hato del cerdo se desbarrancó y todos los cerdos murieron. Usted puede buscarlo en el libro de Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 18 al 32. Y todos los cerdos murieron. La pregunta es, después de que los cerdos murieron, ¿qué creen ustedes que pasó con los demonios? Dice, mi esposa se fueron al infierno. El Señor lo sabía. El Señor sabía lo que iba a pasar. Escucha Dios a los demonios y les concede sus peticiones. La respuesta es un rotundo no. De modo que la única oración que Dios podría escuchar de un incrédulo es aquella donde él se arrepiente de sus pecados, le abre la puerta de su corazón al Señor y lo invita a entrar en él, para que sea su Señor y su Salvador. Juan capítulo 9, versículo 31. Juan capítulo 9, versículo 31. Voy a leerlo despacio. Ya leímos Proverbios 15, 29. Ahora vamos a leer Juan 9, 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. No oye a los pecadores. No oye a los incrédulos. No oye a los impíos. No oye a los que todavía no han manifestado su fe en la provisión de Dios para la salvación del hombre. No oye a los que no se han arrepentido de sus pecados, no escucha a los que no han abierto su corazón a Cristo y le han invitado a entrar en Él. No oye a los que todavía no han restaurado por medio de Cristo su relación con Él. A quienes oye. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, o hace su voluntad, a ese oye. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9? ¿Cuál es la voluntad de Dios? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que procedamos al arrepentimiento, que reconozcamos que somos pecadores, que reconozcamos que vamos camino al infierno por causa del pecado, que pidamos perdón por nuestras malas acciones, que abramos nuestro corazón e invitemos al Señor Jesucristo a entrar en Él, para que todos nuestros pecados sean perdonados y nuestra relación con Él pueda ser restaurada. A esos oye el Señor. Él ha prometido que si nosotros hacemos esto, Él nos va a perdonar de todos nuestros pecados y va a restaurar, como ya lo he dicho por enésima vez, nuestra relación con Él. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron. ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿A quién? A los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Le dio potestad, autoridad. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y a los demás? No. Que dice la palabra de Dios, igualmente en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 10.
Romanos capítulo 5, versículo 10. Yo quisiera que Dios escuchara a todos, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En pocas palabras, seremos salvos por su sacrificio, por el ofrecimiento de su vida en nuestra sustitución en la cruz del Calvario. Entonces dice que por causa del pecado, Dios está lejos. Que por causa del pecado somos enemigos de Dios. Por lo tanto, Dios no puede escucharnos por causa del pecado. 1, 2. Dios no escucha a todas las personas. Por ejemplo, a los incrédulos. Por ejemplo, a los demonios. E inclusive, después de haber creído en el Señor Jesucristo, e invitado a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón, existe la posibilidad de que Dios no nos oiga, a menos de que ahora como hijos andemos rectamente y en obediencia. Yo no sé si tenga que ver algo con que hoy día los padres son cada vez más alcahuetas. Entonces piensan que Dios lo es. Y podríamos llegar a pensar que aún como creyentes, si no estamos haciendo las cosas bien, como ahora somos hijos de Dios, Dios está en obligación de escucharnos. Mire, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos? Yo lo voy a leer por ustedes. En el capítulo 34, en el versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ve, hermano, ahí está. Ahí está. Usted está equivocado. La misma palabra de Dios lo dice. Está diciendo que los ojos de Jehová están sobre los justos. Dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tal vez no oirá el incrédulo, pero a todos los creyentes Dios nos oye. Pues no, porque ahí no dice que los creyentes. Ahí dice los justos. Claramente lo está diciendo en el versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y sigue diciendo, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Está pendiente. Pero dice claramente de los justos. La palabra justo, justicia, quiere decir lo recto, lo derecho, ¿verdad? Lo honorable, lo que debe hacerse. Ese es el concepto de justicia en las Sagradas Escrituras. El que hace lo recto, el que hace lo derecho, el que hace lo honorable, el que hace la voluntad de Dios, como lo decía Juan 9:31. Y si no, pues no. Yo voy a tomarme la libertad de leer otros versículos aquí en el capítulo 34. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y sigue diciendo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No dice el incrédulo, dice el justo. De los creyentes que andan haciendo lo recto, de los hijos de Dios que andan haciendo la voluntad de Dios, cuya actitud y proceder es conforme a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, nadie más. Igualmente, aquí en el libro de los Salmos hay un pasaje que igualmente me gustaría leerles. Creo que se han hecho hasta canciones, coros, e inclusive himnos. Dice el salmista en el libro de los Salmos, en el capítulo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El creyente, el que ha creído en Cristo. No, perdóneme, pero así no dice. Dice claramente, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado
pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. ¿Quién entrará? ¿Se recuerda el himno? Señor, ¿quién entrará? ¿Quién podrá tener comunión con Dios? Aquí está. Dice el íntegro, el que anda en justicia. Entonces Dios no solo no oye al incrédulo, definitivamente no lo oye, a menos que sea para arrepentirse de sus pecados e invitar a Cristo a entrar en su corazón. A los demonios definitivamente no los oye. Y al incrédulo, al creyente, dependiendo. Dios está dispuesto a escuchar a sus hijos en tanto anden rectamente. Porque de nuevo el pecado inhibe el oír y el actuar y el proceder de Dios en nuestra vida. No dice así Isaías. Yo no me canso de leer este texto. Hay otros, muchos otros, y siempre prefiero leer Isaías capítulo 1, versículo 15. ¿Qué es lo que dice Isaías? Bueno, en realidad lo dice Dios. Isaías escribe. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y se van a dar por el pecho. Y se va a jalar el pelo, ¿verdad? Y se van a sacar los brazos. Y Dios dice, no voy a oírte, porque en ti hay pecado. Y recuerdo el otro caso, lo hemos mencionado ya varias veces. El profeta Jeremías, un varón de Dios, clama a Dios por su pueblo, al que él ama, porque está siendo azotado por Dios por causa del pecado. Y de repente le dice Dios ahí en Jeremías en el capítulo 11, no ores por este pueblo. Tú eres un hombre justo y recto, pero no voy a escuchar tu oración, porque este pueblo está mal y está en pecado. No voy a escucharte, porque Dios también es soberano. En Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos da un ejemplo. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 7. No sé si decirlo, desgraciadamente nos agarraron a nosotros de chivo expiatorio, ¿verdad? Nos pusieron de ejemplo, pero dice aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que si yo estoy enojado con mi esposa, si yo tengo un problema con mi esposa, voy a decirlo así, yo tengo una bronca con mi esposa, mis oraciones serán estorbadas, porque eso es lo que hace el pecado. Inhibe como una sombrilla que nuestra oración pueda llegar a Dios y Dios pueda escucharla. Es así lo que dice la palabra de Dios. Por eso, ahora que nosotros somos hijos de Dios, si pecamos, ¿verdad? Si pecamos, Él no nos va a echar de su familia. Está bien claro en San Juan 6:37, si no lo recuerdo. El que a mí viene, no le echo fuera. Es una promesa y Dios no puede mentir. Así que si pecamos, Él no nos va a echar de su familia. No vamos a dejar de ser hijos de Dios. Dios no va a dejar de ser nuestro Padre. No vamos a perder la salvación, como dicen muchos. Eso sería muy conveniente porque seríamos eximidos del castigo, porque no somos hijos de Dios y Dios no castiga a nadie que no sea su hijo, por decirlo de alguna manera. En dado caso, la salvación es eterna y permanente en Él. Sí, la salvación no se pierde. La relación que ahora tenemos con Dios, de padre e hijo, no se pierde, pero la comunión sí. ¿O me va a decir usted que con su esposo o su esposa siguen siendo esposos, pero después de una discusión y de un problema, están en íntima comunión? Mentira. Usted se va por allá, ella se va por allá, y por un tiempo tal vez no se hable.
Lo mismo pasa con los hijos, ¿verdad? Cometen sus errores, nosotros los disciplinamos, tal vez ellos lo ven injusto, se enojan con nosotros, no nos hablan. Siguen siendo nuestros hijos, nosotros seguimos siendo sus padres. ¿Pero qué se rompió? ¿La relación? No. ¿Qué se rompió? La comunión, nos distanciamos. Bueno, casualmente, la salvación no se pierde. La relación no se pierde, lo que se pierde es la comunión. Por eso se nos aconseja a los creyentes lo antes posible que nos demos cuenta que hemos pecado, vengamos delante de la presencia de Dios, reconozcamos nuestro pecado y le pidamos perdón. Esto que dice la palabra de Dios en 1 Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Es Padre! Nunca se va a negar. Pero leamos bien, no dice que si pedimos perdón. Pedir perdón. El esposo y la esposa tienen un problema bastante fuerte. Él le grita, ella le grita, se dicen un montón de cosas. Y en la noche llega él y le dice a la esposa, vea mi amor, yo quiero decirle a usted que me perdone por todas las cosas que yo le di. Pero es que a usted le gusta estar provocando. Ese es el perdón que nosotros conocemos. Ese no es el perdón de la Biblia. La palabra en la Biblia es si confesamos. La expresión es si confesamos. O sea, reconozco, mi amor, que me equivoqué y dije más de lo que debía decir. Punto. Yo debo reconocer que lo que hice estaba mal y que es pecado. Después de reconocer, le puedo decir, Señor, entre comillas, perdóname. Quizás. Bueno, la palabra de Dios dice que lo antes posible debemos restaurar nuestra comunión con nuestro Padre y hacer las paces con nuestro Padre. Una enseñanza que encontramos muy presente en el Padre Nuestro cuando el Señor nos enseña a orar. Usted recuerda lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 11. Usted recuerda. Yo siempre he dicho con respecto a este pasaje que seguro el Señor oraba muy bonito. Yo no le puedo decir en este momento qué quiere decir orar muy bonito. Probablemente, no sé, con mucho sentimiento, con mucha emoción, con mucha convicción y seguridad, con mucha sinceridad y humildad, digo yo. La cuestión es que movía la fibra de los discípulos, de los apóstoles. Y en alguna ocasión aquí en Lucas 11 le dicen los apóstoles al Señor, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar así. Enséñanos a orar. Y usted recuerda la respuesta del Señor. La podemos leer aquí en el versículo 4. Entre otras cosas, si recordamos el Padre Nuestro, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el Señor comienza a orar, pero establece una oración modelo, con los pasos que tenemos que seguir a la hora de orar. No necesariamente una oración que deba repetirse. La gente piensa que repitiendo el Padre Nuestro, Dios los va a escuchar y los va a bendecir. No es para ser repetido, Él lo aclaró. No uséis vanas repeticiones. El Padre Nuestro es un modelo de oración porque los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Dentro de los puntos que encontramos que el Señor quería enseñarnos en el Padre Nuestro, a la hora de orar, encontramos el versículo 4. Y dice, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor dice que cuando oramos debemos tener un tiempo para examinarnos a nosotros mismos, reconocer nuestros pecados y pedir perdón. Es un concepto que encontramos también presente cuando nosotros traemos nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia o al altar. Entonces dice aquí en Mateo
en el capítulo 5, en el versículo 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando yo traigo mis diezmos a Dios, que sean para la honra y gloria de Dios, yo voy a hacerlo también con las manos limpias. El problema es que siempre le damos a Dios de lo que nos sobra. Y como le damos a Dios de lo que nos sobra, no nos importa si tenemos la vida o nuestras manos sucias. El Señor está diciendo, eso no es así. Cuando usted trae sus diezmos y sus ofrendas al altar, primero examine su corazón. Ay, sí, hermano, es que mira qué raro, yo doy mis diezmos y ofrendas y a veces doy un poquito más, pero yo no veo que yo tenga la bendición de Dios. Hermano, cuando usted depositó sus diezmos y ofrendas, lo hizo con las manos limpias. Ahí está la respuesta. Porque lo hizo con las manos sucias. Y la palabra de Dios está diciendo que cuando traemos los diezmos al altar y las ofrendas, debemos examinarnos. Y si determinamos que hay alguien que tiene algo contra nosotros. Ah, no, mi conciencia está limpia, yo no siento nada contra ese hermano. Sí, pero sabes que él sí tiene algo contra ti. Deja eso ahí y vaya a resolver el problema. Es lo que la palabra de Dios dice. Un concepto presente también en la celebración de la Cena del Señor. En 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 28. Ay, no, es que tirada, a mí se me olvidó que hoy había Santa Cena. Si yo me hubiera acordado, no hubiera venido. Para no verme en el compromiso, porque yo sé que yo no estoy bien, estoy mal ahí. Hay un pecado, varios pecadillos, son muy grandes, pero ahí están. Entonces, bueno, ni modo, voy a tener que abstenerme de participar de la Santa Cena. Por favor, les ruego, con todo respeto, no seamos ignorantes. La palabra de Dios en ninguna parte dice que debemos abstenernos de tomar la Santa Cena. Si lo recordamos, siempre se nos ha enseñado que la Santa Cena o la Cena del Señor es una ordenanza. O sea, es un mandamiento para ser obedecido. No tenemos opción, tenemos que tomarla. Pero estoy mal, entonces arregle la situación. Porque Dios no quiere que nos abstengamos de participar de la Santa Cena, sino del pecado. Es muy fácil abstenerse de participar de la Santa Cena o de la Cena del Señor y seguir en pecado. Eso es. No, yo la voy a tomar porque anoche vi pornografía. Arregle el problema. No, es que no puedo tomar la Santa Cena porque ya me tomé unos tragos. Arregle el problema. Dios quiere que nos apartemos del pecado. No que dejemos de tomar la Santa Cena. Porque la Santa Cena es un recordatorio de los sufrimientos, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección y de la ascensión de Cristo y de su pronto regreso, que nos motiva a pensar y a motivarnos y a decir, caramba, debo arreglar mi vida. Todos los días, a cada momento y a cada instante. Vean lo que dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Voy a leer por usted otros pasajes contenidos aquí en 1 Corintios, en el capítulo 11. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Y si usted determina que hay algún problema con esa persona o con una persona, hay arreglo antes de participar de la Santa Cena. O sea, no espere llegar al culto donde hay Santa Cena para arreglar los problemas. Arréglelos antes. Si se celebra en su iglesia cada 30 días, pues arréglelo el 1, o el 15, o el 18, o el 20. No se espere hasta el día que hay que tomar la Santa Cena para arreglar el problema. Nuestra lucha es continua y constante en contra del pecado. Lo que estamos diciendo en esta ocasión es que erróneamente muchos piensan que Dios escucha a todos. Hemos hablado con personas de Cristo y le hemos hablado de la necesidad de invitar y aceptar a Cristo como su Salvador. Y nos dicen, yo oro todos los días. ¿Y? Dios no escucha, lo lamento mucho, al incrédulo o al impío. A la persona que aún no ha creído en la provisión de Dios para la salvación.
que no se ha arrepentido de sus pecados y que no ha invitado a Cristo Jesús a entrar en su corazón. Por lo tanto, que su relación con Dios no ha sido restaurada. Lo siento mucho, pero Dios no escucha a los demonios. Y los demonios creen en la existencia de Dios, pero no en la provisión de Dios para la salvación. Dios no escucha a los creyentes que no anden conforme a su voluntad y que no viven rectamente, lamentablemente. Ni a aquellos que pidan por motivos egoístas. Santiago capítulo 4, versículos 3 y 4. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y Dios no escucha a sus enemigos. Perdón. Señor, necesito un vehículo, un Mercedes-Benz, último modelo. Es más, dame el 2025, el modelo que sale en el 2025. Está 6 meses, ¿para qué me vas a dar uno 2024? Mejor uno 2025. Dios no escucha tampoco a las personas que piden por motivos egoístas, teniendo un pie en el mundo y otro en la vida cristiana. No sé cómo sea posible, pero dice que Dios no los escucha. Ni aquellos que no pidan conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero que oren por una muchacha, mide unos 70, rubia, ojos azules, 90, 60, 90. La compañera nueva del colegio o de la universidad. Es atea. Pero yo me enamoré a primera vista de ella. Claro, ¿cómo no se iba a enamorar? Y yo quiero que sea mi novia. Y llegue a ser mi esposa y llegar a tener muchos hijos con ella. ¿Usted sabe lo que dice la palabra de Dios? No os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si usted está pidiendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios, lo siento, no te voy a oír, no te voy a escuchar. Así dice la palabra de Dios. No escucha al incrédulo, no escucha a los demonios, no escucha a los creyentes que no anden conforme a su voluntad y que no vivan rectamente. No escucha a aquellos que piden por motivos egoístas, ni a aquellos que no pidan conforme a la voluntad o a su voluntad. Como tampoco escucha al narcotraficante que tiene un altar de oro en un cuarto rogando por sus negocios. Como no escucha tampoco a la bruja porque abomina la brujería y el espiritismo. O al asesino, o al proxeneta, o al violador de niños, ni a ninguno que infrinja la ley de Dios. Porque yo no sé si usted sabe, a veces hasta las brujas son más creyentes que nosotros, pero no han creído en la provisión de Dios para la salvación. Se imagina al asesino, al violador. Señor, hoy violé a una niña de 3 años. Te pido que me escuches y me bendigas hoy, para que todo me salga bien. Pues no. Dios no escucha a todas las personas. Solo aquellos que han creído en la provisión, en su provisión para la salvación del hombre, que por lo tanto han sido hechos sus hijos, pero como hijos andan rectamente. Mi nombre es Carlos Corrales y espero que este día la pases bien.